esto va a mediar muchas funciones. Para empezar, va a regular el ritmo circadiano. ¿Se acuerdan de ese ritmo circadiano? ¿Qué es el ritmo circadiano? Ya, muy bien, regulación del ciclo sueño-día, no sueño-vigilia. ¿Y cómo se regula el ritmo circadiano? Si se acuerdan, el ritmo circadiano se regula a través de dos elementos, ¿no? Por un lado tenemos al hipotálamo, que recibe distintas aferencias, sobre todo unas, ¿no? Aferencias luminosas. Mientras haya luz, nuestro cerebro está hecho para pensar que es de día y de actuar como si fuera de día, ¿no? Entonces, yo les recomiendo no usar media hora antes de que quiero salir para luz y demás, porque en realidad estamos estimulando al hipotálamo para que siga trabajando como si fuera de día. Muy bien. Resulta que aquí también van a contribuir una glándula, ¿no? A través de la producción de una hormona. ¿Se acuerdan qué hormona es? Tampoco. También la tonina. ¿De dónde deriva la melatonina? ¿Dónde se produce? Desde haceros. Desde haceros de los budistas. En la pineal. En la epífisis. En la glándula pineal. Ya. Y este hipotálamo va a ser responsable de que permanezcamos 2/3 partes de nuestro día despiertos, vigiles, y una tercera parte de nuestro día en sueño. Pues, lo promedio, o al menos a lo que trata de ajustarse a nuestro ritmo circadiano. Para alterar, para cortar este ciclo, pues participa la corteza y el sistema reticular activador ascendente. Estos dos van a trabajar de la mano para regular sobre todo aquello que llamamos conciencia. Definir la conciencia es bien complejo. Ya lo han visto en psiquiatría. Todavía, bueno, voy a meter con las cosas. Son cosas muy de psiquiatra. Que en general cada una pues, a veces maneja una cosa diferente. Así que simplemente voy a meter con la parte clínica. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista clínico? Nos interesa distinguir dos componentes de la conciencia. La conciencia tiene un nivel y tiene un contenido. ¿Qué es nivel de conciencia? La capacidad de un individuo de detectarse a sí mismo y a su entorno. Es decir, de estar ubicado, en otras palabras, de saber quién es, qué hace, qué hace y demás cosas. El nivel de conciencia va a tener distintos, para la redundancia, niveles, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los niveles de conciencia? Vamos a hacer 1, que dice aquí. Lucidez, la vigilia, estar lúcido. Después, la somnolencia. Después, la obnubilación. Después, el estupor. Y finalmente, el coma. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de niveles de conciencia, ¿no? De qué tan despierto estás respecto a tu entorno. El ritmo más alto y el que deberíamos estar idealmente siempre es la lucidez, ¿no? Y a partir de aquí hablamos de ciertas alteraciones que vamos a ir describiendo después. Ya. Por otra parte tenemos el contenido. ¿Qué será el contenido? Aquello que manifiestas en la conciencia, no aquello que piensas, aquello que percibes de tu realidad. El contenido de la conciencia tiene muchas alteraciones, y aquí generalmente es por la parte psiquiátrica. Aquí es donde entran las alucinaciones, los delirios, el estado confusional agudo, entran las demencias. Aquí tú estás despierto, pero no estás ubicando dónde estás haciendo cosas raras, ¿no? Ese tipo de cosas juegan aquí. Ya, ¿y cómo trabaja esto? Esto va a trabajar a través de distintos circuitos, de distintos elementos. Para empezar, corteza y sistema reticular activado ascendente reciben diferentes aferencias. ¿Aferencias de dónde? Del sistema motor, del sistema sensitivo, del sistema sensorial. Y por sensorial nos referimos a visual y audición. No tiene sentido. Si estás viendo luz, despierto. Si estás escuchando sonidos fuertes, despiertas también, ¿no? Entonces recibes muchas aferencias aquí. Y esas aferencias van a hacer que el sistema reticular activador ascendente, como lo indica, ¿no? Active a la corteza. Que de ese modo tú puedas, entre comillas, aumentar tu nivel de contenido de conciencia. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de liberar distintos neurotransmisores. Aquí sobre todo juegan los excitadores de toda la vida, ¿no? Juega la nora, que se libera el locus coeruleus, juega la acetilcolina, juega la serotonina, los frutos del rafe, juega la histamina también, juegan los frutos de
¿Y qué va a hacer la corteza? Va a responder modulando esa señal, ¿no? Esto lo hace con la vía cortico-reticular. ¿Qué podemos extrapolar de esto en síntesis? Podemos decir que la conciencia va a depender de la integridad de dos cosas, corteza y tronco. Sobre todo el nivel. El nivel depende de que estos dos funcionen. Si alguno de estos puntos se altera, vas a caer en algunos de tus problemas, ¿no? Como vamos a ver en un momento. En cambio, para el contenido, ¿qué necesitaremos? ¿Necesitaremos también los dos? ¿O solo necesitaremos alguno de ellos? Podremos ver duendes verdes con el mesencéfalo, con el bulbo. No, porque es una actividad totalmente cortical. Las alteraciones del contenido son exclusivamente corticales. Aquí ya no juega el tronco, ¿bien? Son exclusivamente corticales. Muy bien. Bueno, a ver qué empecemos. Aquí está la experiencia, ¿no? Que está en el SCI, en el tracito sueño vigilia. Ahorita vamos a hablar de. Ya hemos hablado de los neurotransmisores, ahorita vamos a hablar del sueño. Pero dense cuenta que hay distintos neurotransmisores que juegan y que modulan estas respuestas, ¿no? Unos bajan en el caso del sueño, otros ligeramente suben en el caso del sueño, realmente en el caso de la vigilia y la mayoría de ellos aumentan. Muy bien, ¿qué es sueño? ¿Cómo definir el sueño? Disminución del nivel de conciencia. Ya. El sueño, evidentemente, es una disminución del nivel de conciencia. El sueño jugaría aquí, ¿no? Es una disminución del nivel de conciencia. Pero, ¿es patológico? No, es una disminución fisiológica del nivel de conciencia. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será fisiológico? Porque es transitorio. Tú puedes sacar a una persona del sueño, ¿no? Y mientras eso pueda ocurrir, pues el sueño se va a considerar fisiológico. Muy bien, vamos a recordar algunas características del sueño. Recuerden que el sueño tiene dos grandes fases, ¿no? ¿Cuáles serán? El sueño REM y no REM, ¿no? El sueño no REM, a su vez, se va a subdividir en cuatro fases, ¿no? En cuatro etapas, desde la fase 1 hasta la fase 4. Si lo pusiéramos en un continuo, podríamos decir que aquí está la vigilia, aquí estás despierto, aquí entras al periodo del sueño REM, del sueño no REM, perdón. Después entras al periodo del sueño REM y finalmente vuelves a la vigilia. Bien. Resulta que cuando dormimos, nuestro cerebro va a estar continuamente oscilando entre estos ciclos, ¿ya? De hecho, se estima que se desarrollan en torno a 4 a 5 ciclos por sueño. Y cada ciclo va a estar un 80% del tiempo formado por sueño no REM y un 20% formado por el sueño REM. ¿Qué le caracteriza al sueño no REM? ¿Qué variables fisiológicas se modifican aquí? Para empezar, ¿cómo está el tono? Disminuido pero no abolido. Exacto. Va a haber una disminución del tono pero no una abolición. Estamos en ligera hipotonía pero no estamos atónicos. Signos vitales, ¿cómo estarán? Frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. ¿Cómo estarán? ¿Van a estar? Estables, exacto, sin cambios, ¿no? Sin cambios, conservados. En general mantenemos los parámetros vitales, ¿ya? Y en general nuestro nivel de alerta suele ser relativamente similar a lo que es el nivel de la lucidez. Como les decía, esta se divide en 4 fases y esas fases se diagnostican a través de un estudio. Ese estudio se llama somnografía, ¿no? El hipnograma o somnograma, que era justamente lo que vamos a hablar después. Por favor, chicas, vuelvan a pausa. Entonces, se observa precisamente ahí, ¿no? Dentro de las fases del sueño no REM. En cambio, ¿qué vamos a tener en el sueño REM? Vamos a tener lo opuesto, ¿no? Aquí sí perdemos totalmente el tono, vamos a estar en atonía. Nuestros parámetros vitales se alteran, vamos a tener una disminución de la respiratoria, disminución de la cardíaca, puede inclusive haber periodos de apnea, vamos a tener una disminución de la temperatura corporal y van a aparecer fenómenos propios del sueño, ¿no? La activación del sistema parasimpático, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado vamos a tener la presencia de los sueños onínicos, ¿no? Que es básicamente la actividad de soñar y demás cosas y demás. Muy bien, esto está regulado por distintas vías centrales, ¿no? Para que pasemos de vigilia al sueño no REM, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la participación de algunos transmisores, siendo el más relevante la adenosina. ¿Y por qué creen que aparece la adenosina aquí? Es algo bastante loco.
¿Cuál es la moneda de intercambio energético de la célula? El ATP. ¿Y se acuerdan qué pasa cuando lisamos uno de los enlaces del ATP? ¿Y qué lo descomponemos? ¿Cómo es? ¿En qué se convierte el ATP cuando se rompe? En adenosín difosfato más fosfato inorgánico. Y este puede volver a romperse, ¿no? Creándose adenosín monofosfato más fosfato inorgánico. Estamos utilizando el adenosín. El adenosín es un muy buen marcador de actividad celular. Tiene sentido, ¿no? Cuanto más gastas, más adenosín creas. Y es por eso que la misma neurona dice: hoy todo mi día ya he gastado suficiente adenosina, por lo tanto, ya he estado muy despierto. Hora de que empiece a dormir. De hecho, la cafeína actúa ahí bloqueando eso, ¿no? La cafeína bloquea los receptores de adenosina en el sistema nervioso central. Y de ese modo es como tú te mantienes más despierto. Ya. Es así como pasas al sueño no REM, ¿no? Del sueño no REM vas a mantener o atravesar estas etapas y finalmente pasas al sueño REM. Y esto generalmente está mediado por neurotransmisores como la acetilcolina, ¿no? Que van a garantizar esta adecuada transición. Finalmente, para pasar del sueño REM a la vigilia, juegan todos estos, ¿no? Que ya hemos contado, y que van a garantizar que tú te mantengas despierto. Ya, muy bien. Ni modo, vamos a poner el colegio siguiente, por favor. Ya, vamos a ver qué más hay. Bueno, ¿cómo exploramos esto? Eso es lo básico que tenemos que entender. ¿Cómo exploramos esto? Bueno, se estudia después de distintas maneras, ¿no? Para empezar, el nivel. ¿Cómo observarían el nivel de conciencia de un paciente? ¿Qué medida? ¿Cómo podemos decir, señor, usted está lúcido o no? Estamos en estudio clínica que está en coma. No lo vemos, no hace nada. Con una escala. ¿Qué escala? Ah, el Glasgow. El Glasgow, porque aquí, una escala de Glasgow. ¿Cómo se llama la escala de coma de Glasgow? ¿Real o Mandela? Pero bueno, la escala de Glasgow. ¿Qué valora la escala de Glasgow? ¿Cuántos puntos vale? Pero cada hijo. ¿Cómo es que valora la escala de Glasgow? Estado de conciencia. ¿Pero qué tienes valor? Visual. Visual. Decimos cuántos de los ve. Ocular. Respuesta verbal, exacto. No puedo 5 6 puntos. Ya, muy bien, esto está memorizado. Ya, ¿qué otra escala más podemos utilizar? Podríamos utilizar la escala FUR, ¿no? Es una escala un tantito más compleja, lo mismo. Mira distintos sitios y les vas dando puntuaciones, ¿no? Esto sobre todo lo manejan los de terapia intensiva. ¿Qué otra cosa más podemos ver? La respuesta. De hecho, desde el punto de vista clínico, para precisar esto, en general se utiliza la valoración de la respuesta respecto al paciente, ¿no? Si decimos que el paciente mantiene cierta lucidez, pero lo alterna con periodos de disminución, le vamos a llamar somnolencia. Aquí estás más o menos despierto, pero hay momentos en los que estás deprimido. En la obnubilación necesitas una respuesta verbal. Yo tengo que decirte despertar. Mantente despierto para que la persona despierte, ¿ya? En el estupor yo ya necesito realizar una respuesta motora. Tengo que empujarte, hacer presión, hacer algo sobre tu cuerpo para que tú te mantengas despierto. Y en el coma pues no respondes a nada, ¿no? Ni verbal, ni motor, ni nada. Estás prácticamente con la disminución práctica del nivel de conciencia. Muy bien, y eso se utiliza desde el punto de vista del viaje, sobre todo. Ya, a veces del sueño. Preguntamos, ¿no? ¿Cómo duerme? ¿Qué tiene? ¿Qué cosas y demás? El contenido, ¿cómo valorarían el contenido de la conciencia? ¿Qué se utiliza en psicología para ver el contenido de la conciencia? Es famoso. El mini-mental, ¿no? El mini-mental test. Si alguien ha sacado su licencia de conducir, lo que les han hecho en la parte psicológica, eso es el mini-mental. Nada más. Van, te piden que dibujes algunas cosas, que miras, que piensas, que has pensado y demás. Al final sacan una puntuación y listo, te dicen más o menos dónde puede estar tu problema. Ya, estas son cosas bastante subjetivas, ¿no? Depende mucho del observador. Si queremos algo objetivo, ¿qué hacemos? Un electroencefalograma, que es lo mismo que el electrocardiograma, no solamente que con los electrodos en la cabeza. Vamos a usar 16 amentes, eso es un sistema de tiempo, 10 y demás cosas. ¿Qué registramos aquí? Aquí vamos a registrar ondas, y esas ondas pueden ser de distintas frecuencias. Ya, básicamente vamos a manejar 4: betas, alfas, beta y delta. ¿Ya?
Cada una, fíjense que tiene una distinta frecuencia, está medido en hercios, ¿ya? Y cada una corresponde a una etapa distinta del momento. Muy bien, ¿qué más vamos a valorar? La amplitud, qué tan alta es la onda y su morfología. Pasaremos por favor al siguiente. Vamos a mirar algunos encefalogramas. Yo creo que mañana, si sigue sin dar eso, vamos a trabajar con el dato. Ok, aquí es lo que les decía, esto es lo que miramos, el patrón de las ondas. Fíjense que cuanto menor es la frecuencia, pues más pegaditas van a ser, ¿no? Estas son las ondas beta, las altas y demás. Resulta que en distintas etapas del ciclo del sueño, sobre todo, vamos a tener distintos tipos de ondas. Fíjense, la vigilia, por ejemplo, ahora que estamos despiertos, ¿qué ritmo predomina? Va a predominar este ritmo, el ritmo alfa. El ritmo alfa. Después pasamos a la fase del sueño no REM, con sus 4 etapas. La etapa 1 va a presentar un ritmo caracterizado por ondas de amplitud moderada. Estas ondas, si las comparan, se parecen a estas, ¿no? En la etapa 1 predominan las ondas theta, ¿ya? Después tenemos la etapa 2. En la etapa 2 aparece un fenómeno eléctrico que se conoce como el complejo K. Son estas ondas irregulares con escala de punta onda, ¿no?, que se van a presentar en el registro. Y finalmente tenemos las etapas 3 y 4. Aquí, ¿qué vamos a tener? Predominio de ondas delta, ¿no? Fíjense que las ondas son cada vez más separadas, ¿no?, más amplias. Y esto va a corresponder a esta etapa. Muy bien. Fíjense algo bien interesante. Este corresponde al registro del sueño REM. El sueño REM va a presentar unas ondas muy similares al ritmo alfa. Por eso se dice que tiene un patrón electroencefalográfico similar a la vigilia. Y algunos le han llamado sueño paradojal, sueño paradójico. Porque tú en realidad estás soñando muchas cosas, pero tu patrón eléctrico es muy similar a si estuvieras despierto, ¿no? Y esto es algo que sobre lo que se ha teorizado mucho, no se cree que eso es el carácter vívido que pueden tener algunos sueños con unas pesadillas y demás. Muy bien, pasaremos esto, por favor. Vamos con la siguiente. Ya, muy bien. Listo, vamos con la parte de lo patológico. Empezamos con los signos. Vamos a pasar rápidamente eso. Síndrome del sueño. ¿Qué le puede pasar al sueño? ¿Qué cosas pueden alterar? Pues cualquier cosa que altere esa relación hipotálamo, efectos externos, ¿no? Y esos efectos externos, sobre todo, van a alterar distintos parámetros del sueño, ¿ya? Los vamos a dividir en 3: alteraciones de la duración, alteraciones de la sincronización y los fenómenos anormales. ¿Qué alteraciones de la duración tenemos? Tenemos 2, ¿no? Tenemos el insomnio y la hipersomnia. ¿Y cómo definiríamos el insomnio? El insomnio es la disminución involuntaria de las horas de sueño. Yo no quiero, pero disminuye involuntariamente el tiempo que estoy dormido. El insomnio se clasifica de 3 maneras. Tenemos el insomnio de inducción, en el que me cuesta empezar a dormir, ¿no? Yo ya quiero dormir a las 3 de la mañana y quiero, pero no puedo. Ese es el insomnio de inducción. El insomnio de mantenimiento. He empezado a dormir, duermo media hora y me despierto. Vuelvo a dormir, descanso 30 minutos y vuelvo a despertar, ¿no? Y finalmente el insomnio de finalización, en el que me cuesta llevar a término el sueño. Muy bien. De aquí hay uno que es característico de la tercera edad. ¿Por qué? Hay muchas comillas funcionó. Inducción, mantenimiento, finalización. El de inducción suele ser el más característico. Todos mantenimiento, ¿no? Pero sobre todo el de inducción. Le cuesta empezar a dormir, por fin duerme a la 1 de la mañana y despierta a las 5. O duerme a la 1 y despierta a las 2, pues a las 3 y demás, ¿no? Estos suelen ser patrones entre muchas comillas asociados a la tercera edad. Ya, no quiere decir por eso que son exclusivos, pueden presentar también efectos patológicos. Ya, su etiología. Causas para insomnio, ¿qué se les ocurre? Generalmente son ambientales, ¿no? La primera, el consumo de químicos. Cualquier químico que estimule mi formación reticular va a desencadenar un insomnio. ¿Y quiénes juegan aquí? La cafeína, los estimulantes, los psicoestimulantes y demás cosas. ¿Qué más? Factores degenerativos también pueden entrar, ¿no? Algunas neurodegenerativas cursan con insomnio. Y algunos factores metabólicos, ¿no? Dentro de estos podríamos meter a algunos trastornos leptónicos. Muy bien, finalmente su clínica. ¿Cuál sería la clínica del insomnio? ¿Qué le pasa a una persona cuando no duerme? Va a haber un enlentecimiento de su actividad cotidiana, ¿no? Primero va a sentir cansancio diurno, fatiga diurna, y un enlentecimiento de su actividad cotidiana.
Muy bien, lo opuesto se llama hipersomnio. La hipersomnia es esto, ¿no? La tendencia, la actitud irretenida, dormir de día y que puede asociarse, ¿no?, al insomnio nocturno. La hipersomnia ya está asociada a entidades que sean mucho más orgánicas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos meter? El consumo de ciertas drogas, ¿no? Sobre todo el momento de dependencia de ciertos compuestos. Jugarían los opioides, jugaría el alcohol. ¿Qué más? Entran los electrolíticos, aquí entra la hiponatremia, la hipocalemia, la hipocalcemia. Y entidades que sean metabólicas, la encefalopatía hepática, la uremia, todas esas juegan con hipersomnia. Y dentro de la hipersomnia vamos a tener tres formas que son interesantes, creo yo, de describir, ¿no? El primero es el síndrome de apnea del sueño con hipersomnia diurna. Bueno, tiene mucha ciencia, ¿no? Vamos a tener episodios de apnea en el sueño, pausas respiratorias mientras dormimos, y eso que nos va a producir un mal sueño. Y si yo no duermo bien, pues voy a estar con cansancio durante el día, ¿no? Con hipersomnia durante el día. Esto generalmente tiene una causa ambiental. Aquí jugarían los ruidos fuertes, el cambio de hábitos de sueño y demás. El Gedino y el Klein-Levy ya tienen una causa orgánica, ¿ya? El Gedino también se le conoce como narcolepsia. En la narcolepsia vamos a tener la presencia de dos fenómenos. Primero, la narcolepsia como tal, que es la tendencia al sueño durante el día. Y en segundo lugar, fenómenos motores. Hay algo que se llama cataplejía motora, en la que además de estar muy despierto, pues voy a tener debilidad a nivel de los miembros, voy a sentir debilidad a nivel de mis extremidades. Este se ha vinculado con una causa genética, ¿no? Se cree que está vinculado a alteraciones de la orexina. Finalmente tenemos al Klein-Levy. El Klein-Levy también cursa con hipersomnia más alteraciones del comportamiento, ¿no? Aquí tendríamos hipersensualidad, hiperoralidad y demás cosas. Muy bien, los trastornos de sincronización, ¿qué es esto? Esto es cuando en vez de estar despierto durante el día y dormir durante la noche, hago cosas inversas, ¿no? Causas para esto, por la más habitual es la mala higiene del sueño, ¿no? Gente que está acostumbrada a adormecerse, que tiene que trabajar mucho durante la noche, ¿no? Entonces ellos invierten su ciclo típico de sueño. Y finalmente los fenómenos anormales, las parasomnias. Bueno, aquí jugarían multitud de fenómenos. Aquí juegan las pesadillas, juega la parálisis del sueño, podría jugar también pilas y demás. Pero en general, estos trastornos muchas veces no tienen una causa orgánica, o al menos no se la detecta. Sí hay algunos que pueden estar asociados con ciertos fenómenos, por ejemplo, como manifestaciones previas del Parkinson, ¿no? Si se acuerdan, antes como manifestación extramotora del Parkinson, ¿qué teníamos? Alteraciones del sueño no REM, ¿no? Esas, por ejemplo, jugarían aquí como posibles parasomnias. Pero la mayor parte de ellas no tienen una base orgánica como tal. Ya, pasaremos, por favor. Vamos a seguir. Ya, muy bien, ahora sí, entramos a lo interesante, ¿no? Primer plato fuerte de la noche. El coma, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el coma? El coma se define como el estado patológico con disminución irreversible del nivel de conciencia, pese a los estímulos externos. ¿No? Yo trato de despertarte, pero no puedo. Muy bien. El coma va a tener multitud de etiologías y por ende se la puede dividir en dos categorías. Tenemos el coma por lesiones difusas y el coma por lesiones focales. Por lesiones difusas no tiene mucha ciencia, ¿no? Vamos a tener alteraciones que afectan la totalidad de nuestra corteza. Y esas causas pueden ser desde traumas, aquí juega el TEP masivo, las alteraciones térmicas, aquí juega la hipertermia, causas exógenas, aquí juega el abuso de drogas, las infecciones difusas, aquí juegan las encefalitis, clásico de la encefalitis herpética. Metabólicas, vuelve a jugar encefalopatía hepática, la hipoxemia, la hipercapnia, juega la uremia, y las hemorragias subaracnoideas masivas, ¿no? Que también van a comprometer de manera general a la corteza. Muy bien. Tenemos también las lesiones focales. Las lesiones focales van a ser aquellas que afecten a una determinada región. Se dividen en dos, supra e infratemporales. Seguimos el mismo esquema. Supratemporal va a ser cualquier cosa que afecte a la región de la corteza. Infratemporal, cualquier cosa que afecte a la corteza para abajo, ¿no? Generalmente la pierna para abajo. Ya. Aquí podemos meter al trauma, los tumores, los abscesos, ¿no? Y muchos otros tipos de etiologías. En general, lo importante aquí es reconocer y explorar adecuadamente al paciente, ¿no? Porque el examen físico es lo que nos va a dar muchas luces respecto a cosas que pueden presentar y que nos pueden orientar a una etiología concreta. ¿Qué valorarían en el examen físico de un paciente en coma? ¿Qué han visto que se valora? Primero, ¿qué valoramos? O sea, no. Ya, valoramos el Glasgow, ¿qué más? Con el Glasgow decimos, ya está en coma. Muy bien, ahora.
abordar la respuesta ocular. Los ojos son clave aquí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan dónde estaban los centros de control de los ojos? De las pupilas y demás. En el tronco, encéfalo. Alteraciones aquí ya nos están empezando a dar sus orientaciones de posibles sospechas. Ya. Lo primero que tenemos que mirar, ¿qué es? La simetría, ¿no? La simetría de la pupila. Muy bien. Isocoria, ¿qué? Si tenemos un paciente con anisocoria, mejor, ¿en qué pensaría? ¿Dónde ubicaría la lesión? El tronco del encéfalo, ¿no? Generalmente le del mesencéfalo. Muy bien. Segunda cosa que miramos los reflejos. Reflejo fotomotor y consensual. Muy bien, ¿por qué? Porque el fotomotor nos está diciendo que el mesencéfalo funciona bien y que cualquier cosa por debajo probablemente también funciona bien. Nos está diciendo indirectamente que el tronco está conservable, que el problema está arriba, en la corteza. ¿Ya? ¿Qué más vamos a valorar aquí? Vamos a valorar otra cosa que se conoce como los reflejos óculo-vestibulares y el reflejo óculo-cefalogino. Algo de esto, señor. Son bien interesantes. Vamos a empezar con el óculo-cefalogino. ¿Qué es esto? Esto tiene un nombre propio. Se le llama el reflejo de ojos de muñeca. ¿Han visto qué hace una muñeca cuando gira su cabeza? Las muñecas antiguas, ¿no? Las que podían mover sus ojos. Las tipo Anabel, ¿qué hacen? Giras la muñeca a un lado y el ojo se va para el otro lado. Se desvía hacia el otro lado, es contralateral. Cuando eso pasa, cuando eso le pasa a un paciente, se le llama reflejo oculocefalogino. Se estimula igualito. Giras con mucha rapidez la cabeza y vas a ver cómo los ojos se van al otro lado, ¿no? A ver, le damos play a este video, por favor. Lo vamos a observar ahí. Amplíelo, por favor. Eso. Fíjense cómo le gira a un lado y los ojos de un lado al otro, de un lado al otro. Muy bien, póngale pausa por favor, saldremos de esta pantalla. Este es el reflejo de ojos de muñeca, el oculocefalogino. Se explora en multitud de enfermedades. ¿Ya? Muy bien, seguiremos. Por favor, aquí a los tres puntitos. Y aquí, pantalla. Muy bien, ¿qué será el óculo vestibular? Eso tal vez también van a mirar. Es una prueba también un poquitito tortura. Al paciente en coma le vamos a poner agua fría en uno de sus oídos. ¿Ya? ¿Para qué? Para estimular a la vía vestibular. ¿Qué es lo que esperamos que haga? Que los ojos se desvíen hacia ese lado, hacia el lado que presenta el agua fría. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos están diciendo estos dos? Si estos dos funcionan, nos dice tronco encefálico bien, tronco encefálico conservado. Si algo del tronco encefálico está dañado, estos reflejos van a estar ausentes. Muy bien. ¿Qué más miramos? Vamos a mirar el otro reflejo más, el reflejo corneal. ¿Se acuerdan qué es el reflejo corneal? ¿Qué es el reflejo corneal? Agarramos un pedacito de algodón y tocamos la córnea. ¿Qué esperamos cuando tocamos la córnea con eso? Exacto, que se cierren los ojos, ¿no? ¿Cuál es la vía aferente y eferente de ese movimiento? ¿Cuál es su vía aferente? ¿Quién lleva la sensibilidad de esa porción? El trigémino. ¿Cómo el trigémino? ¿Quién va a llevar la respuesta efectora? El facial. Viendo que ese reflejo funciona, ¿qué estamos valorando? Mesencéfalo también. Estamos valorando tronco encefálico, ¿no? Y ese también nos va a servir para valorar adecuadamente el tronco. Perdón, aquí valoramos protuberancia, no mesencéfalo, protuberancia por el cornea, ¿ya? Muy bien, vamos con otro. Tenemos aquí a la respiración. Bueno, aquí nos vamos al tema 1 de Semio, ¿no? Alteraciones del ritmo respiratorio. A ver, empezaremos a acordarnos. Cheyne-Stokes. Características de origen. Porque aquí van a jugar todos esos ritmos que no hemos ido para esto, más que para patología respiratoria. ¿Cómo es? Cheyne-Stokes. Nada. Ya.
como se caracteriza por esta morfología, vas a tener periodos de intensa respiración, periodos de apnea. Intensa respiración, apnea. Intensa respiración, apnea. El Chayne-Stokes aparece cuando hay una liberación del centro respiratorio. ¿Y por qué se podría liberar el centro respiratorio? Porque te has lesionado la corteza. Este te dice que el problema está arriba, el problema está en la corteza. Vamos con el otro. Vámonos con Kussmaul. Ubicación. ¿Qué es Kussmaul? Causas. Y eso también lo viste en psicólogo. Kussmaul. ¿Entiendes? No, ¿qué? A ver, Kussmaul, ¿dónde juega? En la psicosis metabólica. A ver, ¿cuál es la manifestación clásica de la psicosis metabólica? Ya. Si hay Kussmaul, ¿en qué vamos a pensar? Problema en mesencéfalo. La causa de tu coma está arriba. Ya. Muy bien, vámonos con el otro. Ahora vámonos con la respiración apnéusica. ¿Qué le caracterizaba a la apnéusica? Y la apnéusica, como no me indicamos en periodos de apnea, ¿no? La respiración es así. Se eleva, es medio recta, plana. Se eleva, medio recta, plana. Se eleva, medio recta, plana. ¿Qué nos dice una apnéusica? Nos dice problema en protuberancia, problema en puente. Y finalmente tenemos a nuestro amigo Biot, ¿no? ¿Cómo era Biot? La ataxia de Biot. Respiración atáxica de Biot. Una cosa similar a las de Chile. Ya, aquí no hay un patrón claro, ¿no? Son movimientos bastante desordenados. Y esta, ¿qué nos va a decir? Lesión en bulbo. Lesión en bulbo, ¿no? Aquí estamos lesionando de cuatro. ¿Qué más nos faltaría? Nos falta esto, ¿no? ¿Se acuerdan qué era esto? Esto igual es clásico. Mira la inspección. ¿Qué es eso? Manos a un costado, manos flexionadas y los extendidos. Eso se llama alteración postural. La postura también se va a marcar aquí. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el tronco encefálico, ¿qué otras funciones tiene además de regular particularidades y funciones autónomas? Regula funciones motoras. Aquí es donde está el núcleo rojo, las vías piramidales y demás. Entonces, si tenemos problemas aquí, vamos a tener dos posibles tipos de patrones. Tenemos uno que se conoce como desdecorticación y otro que se llama descerebración. Bien. Aquí hay un elemento que es clave, ese elemento se llama núcleo rojo. ¿Se acuerdan para qué servía el núcleo rojo? Esos movimientos. No, coordina la amplitud del movimiento. No recordamos que este es vía estatal. ¿Dónde estaba el núcleo rojo? ¿En qué parte del mesencéfalo? No es que se encuentra en el mesencéfalo. Si se acuerdan del parinoide y demás, podrían afectar al núcleo rojo. Ya. Cualquier cosa que esté del núcleo rojo para arriba nos va a producir decorticación. Cualquier lesión que esté del núcleo rojo para abajo nos va a producir descerebración. Es decir, cualquier causa de coma que esté por arriba del núcleo rojo va a producir descerebración. Y lo inverso para la descerebración. ¿Ya? Muy bien, la respuesta es también bastante lógica. En la decorticación se ha lesionado la corteza, ¿no? Y como se ha lesionado tu corteza, ¿qué ha hecho el núcleo rojo? Se ha liberado, él va a actuar por su cuenta. ¿Y qué sabe hacer el núcleo rojo? Sabe contraer los músculos antigravitatorios, por eso vas a tener esta postura. Flexión de miembros superiores y extensión de inferiores. En cambio, si cortas esto, el núcleo rojo se desconecta. Y como se desconecta, todos los miembros de abajo, ¿qué van a hacer? Extensión, porque se han relajado, ya no hay nadie que los controle, ¿no? Y por eso vas a adoptar la postura de desceleración. Muy bien, siguiente, por favor. Esto es básico. Con esto ya podríamos perfectamente identificar el nivel del coma. Muy bien, con eso dicho, pues, vamos a eliminar esta tablita. Bueno, vamos a juntar todo lo que hemos contado nada más. Lo vamos a poner en un resumen. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con esto. Puede haber cuatro posibles niveles de lesión. Tenemos aquí el diencéfalo, hablando por diencéfalo, tenemos alta. Y después las estructuras del tronco. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaría si tuviéramos una lesión del diencéfalo? ¿Qué patrón respiratorio deberíamos tener? ¿Cuál de esos cuántos? ¿Qué deberíamos poner aquí? Chayne-Stokes, exacto. Chayne-Stokes es el que aparecería aquí.
Pupilas, ¿cómo estarán nuestras pupilas? ¿Isocóricas o anisocóricas? Isocóricas, porque el poder está en la corteza. Mi tronco está bien, y como mi tronco está bien, no tengo por qué alterar la simetría de mis pupilas. Muy bien, isocóricas. Los reflejos, ¿cómo están los reflejos oculocefalógidos y demás? De oculovestibulares. ¿Conservados o abolidos? Conservados, porque los reflejos me dicen tronco. Y aquí el problema no está en el tálamo, también seco. Muy bien. Reflejo corneal, ¿cómo estaría? ¿Conservado o alterado? ¿O abolido? Conservado, ¿no? Porque trigémino y facial juegan con la protuberancia, no juegan con el encéfalo, así que se reflejo bien. Muy bien, los medios conjugados. Esto es referencia a los movimientos de sentido vertical y en sentido horizontal de los ojos. ¿Ya? Los medios conjugados también tendrían que estar conservados. Aquí vamos a meter un punto bien importante, la desviación de la mirada. Resulta que cuando tu causa es destructiva, es decir, tienes un absceso, tienes un tumor o algo que se expande y corroe en el cerebro, pues los ojos tienden a mirar hacia el lado lesionado. Va a haber un desvío de la mirada hacia el lado lesionado. En cambio, si la causa es irritativa, como podría ser un síndrome meningio, pues los ojos van a ser lo opuesto, van a mirar al lado contralateral. Ya, ¿y qué postura adoptarías? ¿De corticación o de cerebración? Si el problema está aquí en el encéfalo. De corticación, muy bien. Aquí te correspondería tener de corticación. Excelente, ¿no? En general, este suele ser fácil de identificar. Ya sabemos reconocer un coma de origen encefálico, ¿no? Con esto tú pides un ataque y a partir de ahí empiezas a ver qué conducta vas a tomar o qué le está pasando al paciente. Ahora, vamos con lo más interesante, los problemas del tronco. ¿Ya? Empezamos con la respiración. ¿Qué respiración había si tenías lesiones en mesencéfalo? Kussmaul, muy bien. Vas a tener un botón de Kussmaul. Las pupilas, ¿cómo estarán las pupilas? Anisocóricas, ¿no? A partir de aquí estos tres son anisocóricos. Pero, ¿qué pupilas tendrías? ¿Mióticas o midriáticas? ¿Mióticas o midriáticas? ¿O los dos? ¿Los dos? No. Midriáticas. Midriáticas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan qué núcleo está en el mesencéfalo? El núcleo híbrido constrictor de Edinger-Westphal. Si has lesionado ese núcleo, pues no vas a poder hacer constricción, por lo tanto vas a hacer dilatación, ¿no? Midriasis. Muy bien. Los reflejos, ¿cómo estarán? Oculocefalógidos y demás. ¿Abolidos o conservados? Abolidos, muy bien. Estos tres cursan con los reflejos abolidos, ¿no? El corneal, ¿cómo estará? ¿Abolido o conservado? Conservado, muy bien, porque ¿dónde nace el trigémino y el facial? Aquí. De aquí para abajo sí tendríamos corneal abolido. Aquí corneal positivo, conservado. ¿Ya? Movimientos conjugados igual, conservados. Desviación de la mirada, conservada. Y la postura, ¿qué postura tendríamos? ¿De corticación o de cerebración? De cerebración. Recuerden que el núcleo rojo está aquí. Si este se lesiona, pues de cerebral. Muy bien. Vámonos con el puente. Respiración del puente. Lesión del puente. Apnéusica. Apnéusica. Muy bien, la respiración apnéusica. No se jugaría aquí. Pupilas, ¿cómo estarían nuestras pupilas? ¿Midriáticas, mióticas o medias? Ya, podemos decir mióticas, ¿no? Vamos a decir mióticas. Resulta que suelen estar medias, ¿ya? Y si es que hubieran estado alteradas, pues tenderían a estar mióticas. ¿Por qué medias? Porque por un lado has cortado el núcleo de arriba, hasta que el problema está al medio, y por otro lado estás lesionando la vía simpática. Si se acuerdan, la vía simpática baja por todo el tronco, ¿no? Y al cortar esto, pues vas a, por un lado, inhibir simpático y parasimpático, y menos por menos te da más, ¿no? Te vas a acabar con unas pupilas de tamaño medio. Reflejos, ¿cómo estarían? Abolidos, muy bien, abolidos. ¿No? Corneal, abolido o conservado. Abolido, muy bien. El trigémino nace aquí, ¿no? De aquí te estás cargando el trigémino. Conjugados igual bien, desde la mirada bien. Y la postura, ¿cómo creen que estarías? De cerebración, ya, pero aquí depende. ¿De qué depende? De dónde está la lesión. Si la lesión es alta, descerebrando, muy bien. Pero si la lesión es baja, vas a estar flácido. Vas a estar en flacidez. ¿Ya? Flacidez. Y terminamos con el bulbo. Respiración del bulbo. Biot, muy bien, táxica de biot. Pupilas. ¿Qué dicen? ¿Medias, mióticas o midriáticas? Ya, algunos dicen medias, ¿no? Otros dicen mióticas. Aquí, en general, tenderíamos ya a estar mióticos. ¿Ya? Los reflejos abolidos, corneal abolido, conjugados mirada también. Y la postura aquí va a ser netamente de flacidez. Aquí ya estamos totalmente flácidos, porque hemos cortado una muy buena parte de la vía piramidal. Si se acuerdan, aquí es donde está la piramidal y demás cosas, ¿no? Que recuerdan la función motora.
¿Listo? La tablita resumida está en el CC, ¿no? Para que se haya dentro de la pero hemos dado, creo yo, muy buena síntesis del grupo. Siguiente, por favor. Y el manejo depende de a quién le toque. Aquí con el intensivista y demás. Ya, hablaremos de estados parecidos, afines al coma. El coma psiquiátrico, ¿qué es esto? Este es el pseudocoma histérico. Esta patología es típico de un trastorno de la personalidad que se llama histérico. Resulta que aquí la persona conserva los movimientos y la respiración y las pupilas. Orgánicamente todo está bien, pupilas bien, reflejos bien, todo bien, pero el nivel de conciencia está bajo. Lo único que te altera aquí es tu nivel de conciencia. ¿Y por qué? Porque tu causa es psicológica. No tienes una causa orgánica como tal. Por eso es que si te hacemos un examen físico, totalmente bien. Pero la persona está con disminución del nivel. ¿Ya? El síndrome apálico, este es el mutismo aquinético. ¿Cuál era la causa, se acuerdan, del mutismo aquinético? Lesión bilateral del lóbulo frontal, ¿no? Esto aparece cuando se lesiona el lóbulo frontal. El síndrome de cautiverio, esto aparece cuando tenemos una lesión alta de la protuberancia o del mesencéfalo. El locked-in syndrome, ¿no? Causas para esto, ¿se acuerdan? Lo hemos contado igual. El síndrome del enclaustrado. Como el problema aquí está en el puente, lo único que puedes hacer es mover tus ojos. Claro, porque recuerden que los núcleos de los oculomotores están a nivel del mesencéfalo, ¿no? ¿Qué causas te podrían producir esto? La mielinólisis cerebral pontina, ¿no? La mielinólisis pontina, perdón. Que recuerden que es la consecuencia de una corrección rápida de la hipnometría. ¿Qué más jugaría aquí? Aquí juegan las patologías degenerativas crónicas. El ejemplo típico es esto, ¿no? ¿Qué tenía Stephen Hawking? Tenía polio, ¿sí o no? Tenía otra enfermedad, ¿no? De la que no creo que se nos hablaba o no. Pero bueno, también está el ejemplo del polio. Tenía la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Esa también te puede dejar aquí. ¿Quién más juega aquí? Las miopáticas, las distrofias, las miopatías crónicas y demás. Y finalmente el estado vegetativo crónico coma vigilo. ¿Qué es esto? Esto realmente es la secuela de un paro, ¿no? Y se debe a que no ha habido una adecuada repercusión del parénquima cerebral. Por eso es que, pese a que ya has salido del cuadro agudo, tú aún estás en coma. ¿Ya? Esto aparece después de traumas severos o de el paro cardiorrespiratorio. Muy bien, vamos con el siguiente. De hecho, Stephen Hawking movía esa silla solo con sus ojos. No sé si sabían el dato. Bien puedes, porque cuando estás enclaustrado, lo único que puedes es números de los oculomotores. Ya, vamos con las alteraciones del contenido. Aquí tú estás despierto. Eso sí o sí tiene que estar. Tienes que estar lúcido, tienes que estar despierto, tienes que poder reaccionar a tu entorno. Pero no reaccionas bien, ¿no? Aquí tendríamos dos elementos que son fáciles de diferenciar. Uno es agudo, se llama delirio, y el otro es crónico, se llama demencia. Uno es súbito, se llama delirio, y el otro es progresivo, se llama demencia. ¿Cuánto tiempo es progresivo? Arriba de 3 meses. Mantener la misma clínica arriba de 3 meses ya te hace pensar en una demencia. El otro suele tener un inicio súbito, como el delirio, y el otro suele tener un inicio paulatino, como es el caso de la demencia. ¿Ya? Muy bien. Uno se calma con un antipsicótico y ya, y este mal pronóstico tiene, ¿no? Porque en general no es muy buen tratamiento para manejar ninguna causa de demencia. Vamos a hablar de algunos procesos que están metidos sobre todo en el delirio. El delirio se debe a la alteración difusa de áreas corticales, como hemos visto, ¿no? La corteza te mantiene despierto. Y subcorticales, la formación reticular también te mantiene despierto. ¿Qué causas jugarían aquí? Aquí juega la hipoxia, la hipercapnia, juega los trastornos hidroelectrolíticos, juegan los factores inflamatorios y demás. Pero aquí necesitas algo más para estar en delirio. ¿Qué es ese algo más? Tienes que estar predispuesto. ¿Y quiénes son las personas típicas predispuestas a delirar? La persona de la tercera edad, ¿no? Esta patología es típica del paciente geriátrico, el delirio. Y de hecho, en el delirio casi nunca pensamos en que nunca estés delirando, que nunca eres viejito. Siempre hay que buscar una causa. Y es una máxima que maneja cualquier geriatra. El delirio puede ser la presentación de muchas cosas en un paciente geriátrico, desde que está estreñido hasta que está en sepsis. El delirio es una manifestación de muchas posibles patologías orgánicas. El delirio en un paciente de la tercera edad siempre se estudia, Muy bien, ¿qué otras causas más tendríamos? Si nos cuenta una que bueno, medio pero bueno, es la abstinencia de las drogas, ¿no? Abstinencia de opioides, alcohol.
O también podría entrar, pero como les digo, lo más habitual es que tiene una patología orgánica que está descompensando a nuestro paciente. Que esa patología, producto de la respuesta sistémica que produce, va a alterar circuitos corticales y circuitos subcorticales. Ya, la clínica, ¿cuál va a ser? En general vamos a tener una alteración aguda del contenido de la conciencia. La persona va a comenzar a gritar, se puede poner eufórica, muy activa, empieza a querer quitarse cosas, ¿no? Algunos pacientes se quitan la vía, se quitan las ondas, se paran, comienzan a jalar de las ventanas. Es alucinante, no se van a mirar cuando empiezan a hacer guardias. Porque es típico del paciente internado también. Y en general, como les digo, el tratamiento es un antipsicótico y ya, ¿no? Se utiliza lo que digo. Ya, vamos con la demencia. La demencia, en cambio, no. La demencia es progresiva, ¿no? Aquí tiene que haber alteración de una de las 6 funciones mentales superiores. Tiene que haber alteración del lenguaje, de memoria, de capacidad de cálculo, de lectura, de razonamiento, ¿no? De elementos que son altamente altos, ¿no? Y que tengan una característica más. Tienen que alterar tu calidad de vida, ¿no? Tienen que limitar tu capacidad de estar en tu casa. Porque aquí entra algo que se llama, que tiene un mal término en realidad, ¿no? Aquí entra la demencia senil, que en realidad es un mal término, pero bueno. ¿Cómo diferenciamos la demencia orgánica de la demencia senil? La demencia senil no alteras tu calidad de vida, no alteras tus actividades cotidianas, ¿no? Te olvidarás como mucho dónde está la llave, pero después sigues en tus cosas. Sabes dónde dejas la olla, sabes qué haces en la mañana, que tienes que sacar a pasar el perrito y demás, ¿no? En cambio, en esta no. En esta vas a ir progresivamente perdiendo tus funciones y eso te va a producir mucha discapacidad a corto y largo plazo. Sus causas son variadas. Vamos a hablar de las más importantes, que son estas, las degenerativas, ¿no? Aquí juega el Alzheimer. El Alzheimer juega PIC, juega demencia por cuerpos de Lewy, juega la córtico basal, juega la demencia vascular y demás. Metabólicas, aquí juega la uremia. Endocrinológicas, ¿qué endocrinológica conocen que pueden producir demencia? Sobre todo en estados muy avanzados. El Cushing, ya podría ser, en realidad más que producir demencia, suele producir delirio. No es un cuadro agudo transitorio. Sobre todo el juego de hipotiroidismo. Muy bien, infecciosas, que juegan la sepsis. Vasculares, las secuelas de los ictus. Hay una causa que se llama demencia vascular, que suele ser una secuela de un ictus. Has tenido tan mala suerte que se ha infartado tu hipotálamo, que se ha infartado tu sistema límbico. Entonces vas a tener un poco de demencia. ¿Qué productos? Muy bien, pasaremos esta, por favor. La siguiente. Mejor que aquí ya tenemos al segundo hospital, sí. Bueno, vamos a hablar de las degenerativas. Voy a tratar de ser lo más conciso con esto. A ver, empezaremos hablando del Alzheimer. A ver, ¿qué saben del Alzheimer? Lo de siempre, ¿no? Epidemiología, etiología, fisiopatología, patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento. A ver, primero, epidemiología. Personas, varones más mujeres o igual, no importa el sexo. ¿Qué dice? Suele ser indistinto, afecta por igual, tanto a varones como a mujeres. Ahora, predisposición de raza no hay. ¿Cuál es entonces el principal factor de riesgo para el Alzheimer? Muy bien, envejecer. No, ni modo, es patología propia del envejecimiento. De hecho, se estima que a partir de los 80 años, el 40% de la gente ya tiene algún grado de Alzheimer. Es así de brutal. Y a partir de tus 60, tu riesgo, si mal no recuerdo, se duplica 1 o 2% anual, ¿no? O sea, a partir de los 60 años empieza el cronómetro para ver en qué momento vas a tener alguna de estas manifestaciones. Muy bien, estos factores de riesgo se van a juntar con otro tipo de alteraciones. Aquí vamos a meternos con factores genéticos. Lo mismo, no es una enfermedad genética, recordemos que el Alzheimer es una enfermedad multifactorial. Pero bueno, si fuéramos a hablar de factores genéticos, ¿qué teníamos que hablar aquí? Podemos hablar dos cositas. La primera, la alteración de unos genes, los genes de la presenilina. Presenilina 1, presenilina 2. ¿Ya? ¿Qué más? Tendríamos alteraciones de un péptido, más bien de un gen. El gen que codifica una proteína que es vital para entender esto, el beta-amiloide. Resulta que el beta-amiloide es codificado por un gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 21. Y si les digo alteraciones del cromosoma 21, ¿en qué tiene? Claro. De hecho, el Down, el paciente con Down, tiene Alzheimer a los 30 o 35 años. Tener Down es factor de riesgo para tener Alzheimer temprano. Y es por este mecanismo. Muy bien. ¿Qué más podríamos meter aquí?
Aquí podríamos meter a las ciertos polimorfismos, sobre todo en una proteína. La apolipoproteína de tipo E, la ApoE. Bueno, ¿se acuerdan qué eran las apolipoproteínas? Vamos a dejarlo. ¿Qué? Nada. Bueno, son proteínas que van a rodear a los transportadores de gases, ¿no? Los transportadores de colesterol. Son como moduladores de la función de las lipoproteínas. ¿Ya? Hay algunos de estos que están asociados a enfermedades. El ejemplo típico es este. Resulta que tener el polimorfismo ApoE4 aumenta tu riesgo hasta un 25% de tener Alzheimer, sobre todo en etapas tempranas. ¿Ya? Y en contraposición, tener ApoE2 es factor protector. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, sí se sabe que está metido aquí. Ya. ¿Cómo se junta todo esto para producirnos enfermedad? Bueno, volvemos a nuestra neurona. Resulta que la neurona va a tener una proteína en su interior que se conoce como el beta-amiloide. Este beta-amiloide normalmente se expresa en la superficie celular. En forma de un péptido, el péptido amiloideo. Y este péptido normalmente es cortado por una enzima, por una translocasa, ¿ya? Que lo que hace es venir y cortar justo aquí, en la cabecita, en la unión de la cola y la cabecita del amiloide. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta cabecita pueda ser metabolizada, pueda ser degradada, y para que esta colita pueda ser reintegrada. ¿Ya? Esto es lo que normalmente pasa. Nosotros producimos amiloide y lo metabolizamos así. ¿Qué es lo que pasa en el Parkinson? ¿Y por qué juega la presenilina? La presenilina codifica esta cadena, esta enzima que viene a cortar. Por una causa no bien conocida, en el Parkinson, la proteína no se corta donde debería. Se corta más abajo, en un sitio que se llama sitio gamma. ¿Ya? Y al cortarlo ahí, pues nos ha quedado una colita, que ya se puede metabolizar adentro, pero nos ha quedado una cabeza con algo de colita. Esto ya no es soluble, esto ya no se metaboliza. Y como no se metaboliza, se acumula. Vamos a comenzar a acumular amiloide, 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 amiloide. Y este depósito de amiloide nos va a formar algo conocido como la placa. La placa de amiloide, que es el primer elemento implicado en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Muy bien, vamos con el siguiente. Resulta que hay otra proteína también que está implicada aquí, se la conoce como la proteína tau. La proteína tau es una proteína del citoesqueleto de la neurona, cuya función no está del todo aclarada. Se cree que le da estabilidad y soporte a la membrana. Por una causa no muy conocida, esta proteína tau, en vez de metabolizarse, se empieza a acumular. Vamos a acumular tau, 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 tau. Y este depósito de tau se va a englobar en forma de un ovillo, en forma de una cosa así. ¿Saben qué se llama esto? ¿Se acuerdan qué se llama esto? El ovillo neurofibrilar. Neurofibrilar. Y este ovillo neurofibrilar es fatal. ¿Se acuerdan qué hace la neurona cuando empieza a acumular cosas? Se activa mecanismos de respuesta oxidativa, se activa vía de apoptosis y eso va a hacer que la neurona muera. Va a producir la muerte de la neurona. ¿Ya? Cuando la neurona empieza a acumular cosas, degenera y muere. Eso pasa para cualquier enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿De qué está hecho este ovillo neurofibrilar? De proteína tau. Es por eso que decimos que el Alzheimer es una taupatía. Diferente al Parkinson. ¿Se acuerdan qué era el Parkinson? En cuanto a apatías, era una alfa-sinucleopatía, por el tipo de agregado diferente que tiene. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde está el chiste? Porque ustedes dirán, ya si esto pasa, ¿en qué zonas va a pasar? Resulta que esto no pasa en toda la cabeza. No, fíjense cómo está esta región. ¿Dónde está pasando con mayor intensidad? Está pasando en dos zonas, ¿no? Está pasando en la corteza temporal y está pasando en el hipocampo, en el sistema límbico. ¿Ya? Este cambio va a pasar en el hipocampo. Corteza temporal. Y aparece un núcleo más que es importante, sobre todo por el tratamiento. El núcleo basal de Maynard. ¿Se acuerdan para qué servía esto? Maynard. Exacto, libera acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es importante para la consolidación de la memoria.
Ahorita vamos a ver por qué y por qué tiene implicaciones farmacológicas. Muy bien. Con esto ya podemos deducir los síntomas, ¿no? ¿Para qué nos servía el hipocampo? ¿Qué hace el hipocampo en nuestra cabeza? Claro, guarda los recuerdos. Es el gran banco de recuerdos. Si se acuerdan, el circuito de von Papes ¿dónde termina? Claro, el hipocampo, entre los tubérculos mamilares y demás, ¿no? Entonces, si destruyes tu hipocampo, ¿qué manifestación clínica vas a tener? Amnesia, exacto. Que es la gran marca que tiene el Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza por eso. Y si alguien piensa en Alzheimer, lo primero que piensas es en amnesia. Vas a tener trastornos en la memoria. ¿Qué es lo primero que pasa? Por eso, la primera fase del Alzheimer se llama fase hipocampal. Vas a tener amnesia retrógrada, progresivamente vas perdiendo recuerdos de los que ya tenías. Además vas a tener amnesia anterógrada, vas a dejar de recordar ciertas cosas. ¿Y qué más vas a tener? Hay una gran marca aquí. Vas a tener apraxias, ¿no? Apraxias. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las praxias son movimientos complejos que requieren de la memoria, ¿no? Si yo aprendo a tejer, no va a ser porque he estimulado o he cambiado mi tronco encefálico, es porque mi hipocampo ha aprendido a tejer. Y si estoy lesionando eso, pues voy a olvidar ese tipo de movimientos. Los viejitos se olvidan de cómo tejer, cómo cocinar, cómo lavar los dientes y demás, cómo realizar actos relativamente complejos. Aquí también juegan las apraxias. Muy bien. ¿Qué va a pasar después? Progresamos, ¿no? Y tenemos alteraciones temporales. ¿Para qué sería el temporal? Para integrar la información sensitiva y sensorial. ¿Y se acuerdan qué pasaba? ¿Qué pasaba en los síndromes de corteza temporal, del lóbulo temporal? ¿Qué manifestación clínica teníamos? Alteraciones del comportamiento, ¿no? Del comportamiento. La segunda fase del Alzheimer se va a caracterizar por eso, por una fase conductual. Trastornos del comportamiento. La persona deja de comportarse bien, empieza a realizar, se vuelve un poquito violenta, ¿no? Es clásico también de la Alzheimer. Se vuelven más agitados, más agresivos, más violentos, más estimulados. Y empiezan a progresivamente perder el contacto con su entorno. Y es así como llegan a la última fase, ¿no? La fase terminal. ¿De qué muere un paciente con Alzheimer? Porque se olvida. De hecho, él mismo ya no es consciente de su enfermedad. Que es cuando entra en la demencia total. ¿De qué muere un paciente con Alzheimer? Muere broncoaspira. Finalmente, altera ese tipo de respuestas, ¿no? De respuesta de control de la devolución y demás. Mueren broncoaspirados, hacen sepsis a foco pulmonar y terminan falleciendo. Es bastante grave. Muy bien. Lamentablemente no es reversible, no tiene algo que lo detenga, avalado científicamente, no es que bueno. Y es algo que, como les digo, es muy frecuente. Todos vamos a tener esto que hablamos a largo plazo. Así que bueno, ahí va la cosa. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnosticarían un Alzheimer? Le pedimos un eco. ¿Electroencefalograma? No. ¿Qué pedimos? Lo más resolutivo, lo más directo, lo más barato que existe para identificar la historia clínica. Claro, el diagnóstico es clínico. Pero ¿para qué vas a poner aquí una FCT? Hablas con el señor, hablas con la familia. Lo más importante es eso, la dinámica familiar. Es donde entra el psicografía, más cosas, ¿no? Es donde te va contando, ¿no? Los hijos te dicen, es que ya no nos reconocen, ya no sale, ya no quiere salir con el perrito, ya no conocen sus nietos, ¿no? Y empiezas a pensar ese tipo de cosas. Ya, es muy subjetivo, estoy de acuerdo. ¿Qué podríamos usar para verlo de una manera más objetiva? Pues tenemos algunas ayudas, ¿no? Que no son diagnósticas, pero que se utilizan. Y una era la que estamos viendo aquí, que se ha perdido. Pero por favor, podemos poner la imagen. Vamos a volver a mirar este átomo. Porque el átomo nos puede servir, se pide de rutina, sobre todo para descartar causa orgánica. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Qué creen que está señalando? ¿Qué es esta sombra negra? Los ventrículos. Muy bien, los ventrículos. Los ventrículos se dilatan. ¿Por qué? Porque estás atrofiando tu corteza, la estás volviendo más delgada. Porque estás perdiendo corteza. Si pierdes corteza, ventrículos dilatados. Es un signo indirecto de enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, por poder utilizar, se utiliza siempre que estés apoyado por la clínica. No es específico, estoy de acuerdo. Ya hay estudios imagenológicos con radioisótopos que van a estar dirigidos contra el beta amiloide, ¿no? Y contra la proteína tau.
Estos estudios vienen, marcan el péptido en las imágenes de la cabeza y te muestran si estás depositado o no. También se puede utilizar, ¿no? Algunos dirán, le damos una biopsia, le damos una biopsia. Pues podemos, pero no se hace. Generalmente, ya les digamos en esa autopsia, las imágenes se observan ahí, ¿no? Cuando han pasado el momento. Ya. ¿Qué más? ¿Podríamos mirar algo del líquido cefalorraquídeo? Pasa algo bien interesante. Sí, se puede ver algo. ¿Qué cosa? ¿Dónde estaba el problema en el Alzheimer? En que estás acumulando amiloide y que estás acumulando proteína tau. Podemos medir eso aquí. Podemos ver tau y podemos ver beta-amiloide. Muy bien. ¿Cómo creen que esté el beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo? ¿Estaría elevado o estaría disminuido? ¿Estaría? Disminuido, muy bien. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el beta-amiloide? ¿Qué está haciendo el beta-amiloide? ¿Se está liberando a la sangre? No, está formando placas. Estás gastando tu amiloide formando placas. Y si tu amiloide está metido dentro de tu cabeza, no va a estar en el líquido. Por eso es que el beta-amiloide está abajo. En cambio, la proteína tau sí está alta. Porque la célula muere y como muere libera su tau en medio externo, ¿no? En medio extracelular. Eso va a producir niveles de tau altos en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Hay criterios, ¿no? De apoyo, red flags y demás cosas. Para eso van a leer, está en la Harvard. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Hablar ahí del tratamiento. ¿Qué creen que podemos hacer para detener esto? Nada, paliativos. Bueno. A ver, podemos hacer algo. Como les decía, ¿quién se encarga de consolidar todo esto? La acetilcolina. Este también sufre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si lo que te está faltando es vías relacionadas con la acetilcolina? Te podemos dar fármacos que sean análogos de la acetilcolina, ¿no? Y aquí es donde van a jugar dos fármacos que se utilizan para manejar el Alzheimer leve moderado y el Alzheimer moderado severo. Los dos son potentes excitadores. Lo que queremos es eso, queremos estimular el sistema nervioso central, ¿ya? El primero van a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan qué es la acetilcolinesterasa? Nos vamos a fisio. Es la enzima que metaboliza la acetilcolina, ¿no? Recuerden que es la que rompe acetilcolina y te produce acetilcolina. Bueno, si inhibes esa enzima, pues la acetilcolina dura más tiempo. ¿Quién juega aquí? Aquí juega la ribastigmina. Todos los que terminan en tigmina suelen jugar aquí la ribastigmina y demás. Pero aquí el que se utiliza es la ribastigmina. Como les digo, solamente sirve para el Alzheimer leve moderado. Ya. Has pasado al moderado severo. ¿Qué usamos? ¿Qué otro neurotransmisor excitador potente tiene el sistema nervioso central? ¿Se acuerdan? Eso lo pasa de cuidado, siguiente semana ya no hay más lento, todo un neurona. De cabo a rabo. Desde que es la neurona hasta cuáles son las ramas de las neuronas. ¿Cómo es? El glutamato. Claro, el glutamato. Podemos usar estimulantes de los receptores NMDA del glutamato. Ese fármaco se llama memantina. Memantina. Yo me acuerdo de memantina, pero bueno, la memantina, ¿no? Ya. Pasa eso, ¿qué más hay? Ya no, lamentablemente el curso es así, no es progresivo, al final va a pasar, lo que tiene que pasar, y esto lo único que hace es retrasar ese progreso. No, lamentablemente es así. La vida de las degenerativas es así de triste, lo van a ver con todo el nuevo. Mucha pena, pero bueno. Listo, es lo único que podría contar de esto. Ya, tres cositas de nosotros demencias. Ya hemos hablado de una, cuerpos de Lewy. ¿Qué te caracterizaba la demencia por cuerpos de Lewy? ¿Qué demencia existe? ¿Qué más tiene? Parkinsonismo. Parkinsonismo. Claro. ¿En qué punto hemos dicho aquí que el paciente tiene alteración motora? En ninguno. Si tienes un Alzheimer y empiezas a tener alteraciones motoras, no es Alzheimer, punto. Eso también tiene Harrison. Es una red flag. Cualquier alteración motora en un paciente con Alzheimer no es Alzheimer, es otra cosa. Y generalmente juegan los cuerpos de Lewy. Segunda causa de demencia orgánica más que todo. Ya, tercera. Y también había alucinaciones visuales, ¿no? Vamos con la tercera. Tenemos a. Vamos a notar aquí. Tenemos a la degeneración corticobasal. ¿Qué vas a tener a la corticobasal? Vas a tener demencia, ¿no? Y
tienes alteraciones motoras similares a un Parkinson. De hecho, tienes Parkinson, ¿no? Y aparece un fenómeno bien interesante, que tal vez lo han leído, pero se les ha debido pasar por ahí. El fenómeno de la mano alienígena. O de la mano alien. ¿Han escuchado qué es eso? Es cuando tu mano no te hace caso, ¿no? Tú puedes estar, yo puedo estar aquí explicando esta mano estaría seriosa. Voy contando esto y la mano se pone a hacer esto, moverse, bajar y demás. La mano no me responde, ¿no? Ese fenómeno es clásico de la degeneración cortico-basal y está asociada a también trastornos de movimiento, más demencias. Muy bien. Y el último que nos falta contar es. Lo tiene Bruce Willis. ¿Qué tiene Bruce Willis? ¿Por qué no actúa? ¿Quién es Bruce Willis? Justo la edad. No se entiende. ¿Cómo es? ¿Qué tiene Bruce Willis? No, actuaba. Es el pelón, ¿no? Porque tiene una enfermedad que se llama demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal se debe a, también tiene una causa relativamente incierta, pero sí se ha visto asociación con dos factores genéticos. El depósito de proteína tau es otra taupatía, y la presencia de un gen que se llama C9orf72, que también está implicado en la patogenia de la ELA. Bueno, es por eso que pacientes con ELA pueden terminar con demencia. ¿Cuál es el chiste aquí? Si hay algo que le gusta hacer a la demencia frontotemporal es afectar la corteza temporal, por eso está demente, y la corteza frontal. Y dentro de lo frontal le gusta afectar algo, el lóbulo prefrontal. ¿Para qué servía el lóbulo prefrontal? Comportamiento, ¿no? Aquí hay algo que va a predominar, que son dos cosas: alteraciones de la conducta y alteraciones del lenguaje. Porque si se acuerdan, aquí también juega Broca, ¿no? Broca está ahí. Entonces, resulta que aquí vas a tener depósitos de proteína tau en el lóbulo frontal. Muy bien. Alteraciones conductuales, desinhibición, ¿no? Moria, bulia, hipersexualidad, hiperoralidad. Aquí hay un dato bien característico: la gente se vuelve adicta a los dulces, a los caramelos, ¿no? Tienen hasta todos sus dinero dulces, caramelos, se despierta la noche para comer solo caramelos y demás. Es bien característico de la DST, ¿no? Bueno, si alguien se siente identificado, no hay que cumplir criterios. Bueno, ¿qué más? Conductual, ¿no? Perdón, lenguaje. A nivel del lenguaje, ¿qué vas a tener? Vas a tener algo que se conoce como logopenia, la variante logopénica. ¿No? La gente deja de encontrar el sentido de las palabras y también deja de articular palabras, y eso va a hacer que cada vez se aísle más, ¿no? Y juntar demencia más fácilmente es una muy mala combinación, porque eso nos mete depresión y demás cosas que empeoran el contexto en general del paciente. Tratamiento aquí no hay, lamentablemente. No estamos en lo mismo, estamos en tratar de retrasar el cuadro y esperar a lo que viene. No, y si se dan cuenta, Bruce Willis está siguiendo casi esta secuencia. Yo no puedo hablar. Porque sí, o sea, ya no habla. Le pasó lo peor que puede pasar a un actor, ¿no? Que es no hablar. Y no reconocer el medio en el que está. Y pues, nada. Una historia también bastante triste para que no terminen las demencias. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a las demencias. De la vascular vamos a hablar con algunos amigos. Porque es el siglo 39. Bueno, todavía nos falta el otro titán. Recién viene el plato fuerte que es este. Hay que mirar todas estas enfermedades. Grave, genética, que ustedes son los déficit de glucosa 1, de déficit de piritonas, de los amigos. Bueno, yo creo que si lo vamos a dejar para mañana, porque esta parte bien compleja. De epilepsia son porque es un tema bastante denso. Creo que de Harrison son 2 capítulos. Pero bueno. Ya, lo vamos a dejar ahí. Entonces mañana va a ser una clase un poquitito presiva, ¿no? Porque vamos a hacer epilepsia, vamos a hacer el ictus, vamos a hacer. Ya. Gracias a que vayamos a